SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. El juez del caso Kitchen cerró la instrucción a pesar de que la policía no había terminado las diligencias para averiguar de quién era el móvil desde el que, según Villarejo, Rajoy se comunicaba con él. Y esta noche la cadena SER les está contando que, según un informe de la policía, ese número de móvil estaba a nombre del Partido Popular. Se dio de alta cuando Rajoy llegó a la Moncloa y se dio de baja cuando Rajoy salió del gobierno. Esto se lo ha confirmado la compañía telefónica a la Policía Nacional, así consta en el informe al que ha tenido acceso esta casa, informe que le llegó al juez, pero él, el juez, a los 3 días cerró la instrucción sin tirar de ese hilo. Ahora les vamos a dar todos los detalles, pero a esta hora la noticia está en la provincia de Málaga. Ha muerto un bombero en el incendio de Sierra Bermeja, que ha quemado ya por lo menos 2.200 hectáreas de pinar. Cuando he abierto la puerta de la casa y me he visto a los dos policías y a 200 metros detrás, todo el monte ardiendo, que es que hasta el calor, tío, llegaba a mi casa, picha. La verdad que estoy muy asustada, a mí me da mucha pena todo incendiado, todo quemado, los bomberos... Miedo toda la noche. A matarlos a todos los putos pirómanos de mierda, ¿sabes? Casi 1.000 personas desalojadas ahora mismo porque las llamas están fuera de control. Última hora en Carnajerez, buenas noches. Hola, buenas noches. El fallecido era un bombero forestal del Infoca con 6 años de experiencia. Pertenecía a Retén de Almería y con tan solo 44 años ha perdido la vida en el incendio forestal que lleva ya 24 horas arrasando Sierra Bermeja. La consejera Carmen Crespo ha transmitido el pésame a los compañeros de este bombero y ha anunciado desde el Centro de Gestión de Mando que se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Lamentablemente tengo que comunicarles el triste fallecimiento de uno de nuestros bomberos forestales durante la labor de extinción en este incendio de Jubrique. Se trata de un bombero con las iniciales CMH, perteneciente al Retén de Almería, la AE 214, que trabajaba en las tareas de contención y extinción del fuego. Tiene 44 años y tenía 6 años de experiencia. Crespo ha señalado que la muerte de este trabajador es consecuencia de uno de los incendios más virulentos que se recuerdan en la zona, con llamas de gran altura que aviva el fuerte viento que azota Estepona y que cambia continuamente de dirección. Desde el consorcio provincial vaticinan una noche larga y complicada tras la retirada de los medios aéreos. De momento, el fuego deja en cifras un fallecido, 3 municipios afectados, 400 personas trabajando sobre el terreno, 1.000 desalojados y más de 2.000 hectáreas calcinadas. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Con el pésame en Twitter del presidente Sánchez por la muerte de este bombero y con noticia de hace unos minutos en Estados Unidos, el Departamento de Justicia acaba de presentar una demanda contra Texas para bloquear la durísima ley antiaborto aprobada en ese estado. A punto de terminar el jueves y hasta ahora no ha dimitido ni han cesado a esta concejala del PP en Moguer, Huelva, que le dedicó estas palabras a Pedro Sánchez sin mencionarlo explícitamente. Eres malo, 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 malo. Que tengo que pagar la luz porque no voy a agua más oscura, ni voy a pasar calor porque después de pobre pasando calor, mientras que tú estás fresquito en Lanzarote, tocándote el pijote, ¿me entiendes? Y en Doñana, tocándole el coño a tu hermana. ¿O sabes lo que te digo? Que tu puta madre y tus muertos, que te debería de haber muerto en la cuarentena. Tú y todos los tuyos. Es una concejala, insistimos, del Ayuntamiento de Moguer en un vídeo que ella misma subió a su cuenta de la red social TikTok y que después decidió borrar, pero la SER lo ha conservado. Para la fonoteca queda también lo que acaba de decir aquí en Hora 25 Cayetana Álvarez de Toledo de las maniobras de Génova para evitar que Isabel Díaz Ayuso acapare todo el poder en el PP madrileño y de que para eso hayan deslizado un nombre alternativo para presidir el partido. No entiendo muy bien por qué Almeida, que es un magnífico alcalde, del que yo aprecio además mucho, se ha metido en este lío. Visto desde la condición de diputado raso, no entiendo muy bien qué está pasando. Desde luego en el PP tenemos una deuda con Ayuso. Ha dado al alternativo una oportunidad, convirtió la desmoralización en esperanza, ¿no?
Con lo cual yo creo que esto forma parte de las pequeñísimas e ínfimas batallas de poder interno de los políticos y los celos y las rivalidades. Por terminar con algo positivo, sigue cayendo la incidencia en España, ya no estamos en riesgo alto y mejoran todos los indicadores. Gracias, Marina. Y en la víspera de que mañana se celebre el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y de que el sábado en Madrid esté convocada la primera gran manifestación nacional para pedir un plan de prevención del suicidio, un plan que Sanidad no acaba de aprobar, hoy hemos escuchado en la SER, en La Ventana, algunos testimonios de supervivientes del suicidio. Supervivientes de este horror por el que cada día se matan en España 10 personas y por cada suicidio que se consuma hay 20 intentos. Sonia Ballesteros. La madre de Román, con problemas de depresión durante décadas, se quitó la vida. El apartado de salud mental es que se escatima, te largan a casa, aunque necesites a lo mejor estar más tiempo, como es el caso de mi madre, se le dio el alta y a los 2 meses se suicidó. Román forma parte de una plataforma que pide un plan nacional de prevención del suicidio y que ha convocado una manifestación el sábado en Madrid para que las administraciones se impliquen. Romper el silencio es otra de las batallas de los afectados. Se han conseguido cosas, como un curso de posgrado en la Universidad del País Vasco. Detrás de esa idea, la socióloga Cristina Blanco, que vivió el suicidio de su marido y que pretende dar una visión de globalidad, cómo entenderlo bien, quién puede participar en la prevención, que realmente somos todos. La depresión es el principal factor de riesgo en los suicidios y la sociedad tampoco ha previsto nada para los que se quedan. La culpa se mitiga, el dolor se mitiga, pero es un pozo que te queda para siempre. Lo que pasa es que tenemos que reencontrar una razón para vivir. Cristina, como Román y otros supervivientes, han encontrado esa razón. Que otros no pasen por lo que yo he pasado. Jesús Maraña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Aymar. Y José Antonio Zarzalejos, muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Aymar. Y en la contra de Hora 25... Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega va a más en su camino represivo, dictando una tras otra órdenes de detención contra prácticamente cualquiera que muestre su oposición al régimen. Y el último en caer ha sido el escritor Sergio Ramírez, acusado ahora por la Fiscalía de incitar al odio. Él no está en Nicaragua, así que en principio no van a poder cogerle, pero no podrá volver a su país o se arriesga a entrar entre rejas. Estamos hablando de un premio Cervantes. Van a por todo, Javois. Sí, lo han puesto en búsqueda y captura en Nicaragua. Eso debe ser como intentar encontrar al apóstol en Compostela, ¿no? No se me ocurre cómo no vas a encontrarlo. Me parece algo imposible. Menos mal que está afuera. Pero en cualquier caso, la situación creo que ejemplifica bastante bien las monstruosidades de las peores dictaduras del siglo XX. Es decir, un fervoroso militante como lo fue él al principio, que llegó a ser vicepresidente del gobierno. En este caso, Ramírez, que cree que en la revolución, hasta que descubre los harapos y las verdades de esa revolución. Termina marchándose a la disidencia y convive entre tensiones con el régimen hasta que finalmente el régimen se revuelve contra él con cualquier excusa, que es lo que están utilizando ahora para aplastarlo. Esto siempre pasa. Hay algo que es evidente, nunca olvidan, y algo muchísimo más evidente, no hay ninguna otra solución que salir corriendo. Sergio Ramírez estará la semana que viene aquí en la cadena SER con Ángels en Hoy por Hoy. Javois, hasta mañana. Hora 25. Aymar Bretos. Y a esta hora podemos hablar en directo con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín. Señor Marín, buenas noches. Muy buenas noches. Usted acaba de estar en el retén, en el puesto de mando avanzado desde el que se intenta controlar el incendio de Sierra Bermeja, en el que ha muerto esta noche un bombero. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, realmente he estado durante todo ese triste y terrible momento porque he pasado allí la tarde acompañando a todos los equipos que están trabajando en la extinción de este incendio y a la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, y precisamente están ayer cuando hemos conocido la noticia en este caso, del fallecimiento de este trabajador de Infoca, que es un hombre de 44 años y que, bueno, estaba dentro de las labores de extinción con su equipo, con el retén de Almería, y la verdad es que ha sido momentos muy complicados porque desde esta hora, en cuanto se ha conocido el terrible suceso, pues hemos intentado contactar con la familia para comunicárselo y está siendo bastante complicado, así que ya le digo, ha sido momentos difíciles, de mucha tensión,
Después hemos recibido y hemos atendido a los compañeros de brigada que estaban con él en el momento en el que ha sucedido pues este terrible, como decía, esta terrible noticia. Y bueno, ha sido momentos de mucho dolor, mucha tristeza, y bueno, lo único que esperamos es sencillamente que empecemos todos a concienciarnos de que estos hombres y estas mujeres se juegan la vida cada día por intentar dar manos a todos, ¿no? Y que si en algún momento hay que exigir responsabilidades con la investigación que se ha abierto, pues que finalmente haya responsables de este incendio que ha provocado este fallecimiento, pues que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Pero tienen indicios de que haya sido intencionado el fuego. Bueno, se está investigando, hay una investigación abierta, igual que en el caso del fallecimiento de este trabajador del FOCA, pues también está en este caso, pues será la autoridad judicial el que determine finalmente con los informes que se presenten de la investigación cómo se ha provocado. Pero parece que hay más de un foco inicialmente, y que es en una zona muy complicada. Se produjo a una hora también muy difícil, cuando ya son prácticamente las 10, 11 de la noche, y los medios, especialmente los medios aéreos, no pueden intervenir en la extinción, y la condición ha sido muy difícil, y un incendio muy peligroso en esta zona que fundamentalmente pues afecta al término municipal de Estepona. También estábamos José María con su alcalde, que ha estado toda la tarde con nosotros, valorando pues los daños y sobre todo el riesgo, porque ha habido que desalojar a más de 900 personas de sus viviendas, y ahora pues estamos todos lógicamente con la incertidumbre de qué pasará durante la noche. Los medios aéreos se han retirado a las 8:30 de la tarde, volverán por la mañana, pero ahora quedan solamente los retenes de estos hombres y mujeres a pie, intentando que el fuego no llegue a los domicilios de nadie, y controlar, ¿no?, todo lo que se pueda este perímetro que se ha abierto. Pero ahora mismo, vicepresidente, las llamas siguen fuera de control. Sí, ahora mismo el fuego sigue siendo un fuego muy peligroso. Así lo manifestaba hace apenas unos minutos la propia consejera y todo el equipo del puesto avanzado, del Infoca, y todos los profesionales que conocen perfectamente cómo funciona o la dinámica de estos fuegos en una zona con una orografía tan complicada, con vientos muy cambiantes cada momento, que de momento está dificultando mucho la acción del control, y se intenta hacer un cierre perimetral en torno a unas 2.700, 2.800 hectáreas, para que dentro de ese perímetro pues se pueda seguir avanzando mañana con los medios aéreos en la extensión del mismo. Así me hablaba vicepresidente, del viento que se espera para las próximas horas, porque este ha sido uno de los grandes infiernos de este día, que iba cambiando de levante a poniente y al revés, y esto imposibilitaba cualquier tipo de actuación. Sí, así ha estado toda la tarde, y bueno, parece que ya mañana pues puede cambiar un poco la climatología y también los vientos, pero hay que esperar, lógicamente, y se confía en que todos los equipos que hay en este momento, atendiendo que este incendio pues se pueda controlar. Pero insisto, en este momento lo único que podemos decir es que es un fuego muy peligroso, y que evidentemente, como bien se ha dicho y todos conocemos, la situación y la climatología pues no son favorables. Hay que esperar a que en las próximas 24 horas cambie, que parece ser que los pronósticos son eso, a ver si esto ayuda a que finalmente se pueda controlar el incendio, ¿no? ¿Dónde han podido ubicar, dónde van a pasar la noche esas casi 1.000 personas que han tenido que ser desalojadas de sus casas? Bueno, muchísimas personas estaban en urbanizaciones de la zona y tienen otras viviendas también, y otras están también alojadas en un pabellón deportivo y en hoteles. Así que eso está perfectamente coordinado por los ayuntamientos, el ayuntamiento de Benajaví, Estepona, la alcaldesa de Marbella también está también coordinando con Protección Civil, con todo el personal de FOCA, en definitiva con las fuerzas de cuerpo de seguridad, con todos los que están colaborando, porque son muchísimas personas. Ahora mismo hay más de 400 efectivos trabajando para intentar atender a las familias y sobre todo también a lo que es la extinción del incendio, y están todos perfectamente alojados y
este momento lo único que esperamos es que pronto puedan volver a su domicilio. Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, muchísima suerte y acierto en la extinción de este incendio que, como decimos, ha cobrado ya la vida de un bombero, 44 años. Señor Marín, gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Hora 25. Aimar Bretos. Vamos a ampliar a esta hora la información que les venimos contando en la cadena SER sobre el caso Kitchen, que es interesantísima. El juez del caso cerró la instrucción a pesar de que la policía le dijo que todavía estaban pendientes de recibir información sobre los teléfonos bajo sospecha, y a pesar de que la propia policía confirmó con las empresas telefónicas que el móvil desde el que, según Villarejo, Rajoy se comunicaba con él, efectivamente estaba a nombre del Partido Popular. Ese número de móvil lo dio de alta el PP cuando Rajoy llegó a la Moncloa y lo dio de baja el PP cuando Rajoy salió del gobierno. Todo eso figura en el informe de la policía al que hemos tenido acceso en la cadena SER. Lo tiene Miguel Ángel Campos. Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Y a pesar de que ese informe le llegó al juez, obviamente, el juez cerró la instrucción a los 3 días sin investigar esa derivada. En concreto, en ese informe, fechado el 26 de julio de 2021, como dices, 3 días antes de que el juez diera por concluida la causa, los policías le informan de que estaban a la espera de que las empresas titulares de las líneas telefónicas les comunicasen si los teléfonos habían operado durante los años objeto de investigación como oficiales o corporativos y la titularidad de 2 de los 3 números en cuestión. Los policías informan que la compañía telefónica sí que ha comunicado que el tercer número, que empieza por 650 y termina en 10, pertenecía al Partido Popular y que fue dado de alta por la formación política el 31 de diciembre de 2011, dándolo de baja el 12 de julio de 2018. Ese periodo coincide prácticamente con el tiempo en el que Rajoy fue presidente del gobierno. Fue investido presidente el 20 de diciembre de 2011 y cesó el 1 de junio de 2018. Dimitió además como presidente del PP el 5 de julio de ese mismo año. 7 días después dieron de baja desde el PP al teléfono. Cuando preguntas en la Audiencia Nacional, Campos, cómo se explica que el juez cerrara la investigación, la instrucción, sin tirar de ese hilo, ¿qué te dicen? Las fuentes jurídicas consultadas afirman que el juzgado decidió cerrar la causa a pesar de este informe porque las compañías habían comunicado verbalmente a los agentes que no guardan ningún dato sobre el registro de llamadas o mensajes pasado un año desde su envío. Sin ese registro, según las mismas fuentes, iba a ser imposible probar que el expresidente pidió información a Villarejo sobre los avances de la Kitchen y la investigación, insisten, estaba destinada al fracaso. En cualquier caso, esto llega, Campos, 2 días después de que conociéramos el escrito de la Fiscalía en el que acusan al juez de no querer llegar al PP, de haber fijado algo así como un cordón o una inaceptable línea roja que no se quiera pasar, eso decía la Fiscalía. Es literal la frase anticorrupción en su escrito de recursos, sí. Reprocha al juez que no quiera investigar este aspecto de la causa, la Fiscalía, y ha solicitado a la Sala de lo Penal, la sección tercera, es a la que le toca, que revoque el auto y poder preguntar al Partido Popular a quién correspondía ese teléfono móvil bajo sospecha. Las fuentes consultadas en anticorrupción manifiestan que no es labor de la justicia vaticinar a priori el éxito o el fracaso de una diligencia de investigación, sino practicarla si existen indicios, y aquí, insisten, los hay. Miguel Ángel Campos, gracias, buenas noches. A ti, muy buenas noches. Tienen toda la información en cadenaser.com si la quieren consultar en detalle, pero es muy llamativo, Jesús, que el juez decidiera cerrar la instrucción sin completar todas las vías de investigación, y más cuando tenía un informe de la policía diciéndole nos tienen que llegar más datos de móviles, y sabemos que el número desde el que Villarejo dice que Rajoy hablaba con él corresponde al PP. Claro, a ver, en este caso, que es evidentemente de los más graves que conocemos de toda la última etapa de los gobiernos del PP, porque estamos hablando del uso de recursos públicos y de nada menos que la cúpula de Interior para obstaculizar la investigación sobre el propio PP. El testimonio principal, que es el del excomisario Villarejo, digamos que está desde el minuto 1 bajo sospecha, ¿no? Es decir, es alguien que también puede decir todo tipo de cosas para su propio interés. Entonces es fundamental examinar y tener en cuenta todo el resto de indicios y de pruebas, ¿no? Por eso llama mucho la atención, y a mí me parece muy grave, que el juez archive el asunto sin tener en cuenta que hay diligencias pendientes, como es el caso del que acaba de desvelar la cadena SER. Por eso que digo, porque esos indicios pueden demostrar que hay veracidad, en parte al menos,
del testimonio del comisario Villarejo, lo cual encajaría con algunos otros elementos recientes que tenemos sobre la mesa. El señalamiento del exministro Fernández Díaz a la propia cúpula del PP, que fue la semana pasada, como responsable o como al menos informada de lo que estaba ocurriendo y de esa operación Kitchen, y el propio recurso de la Fiscalía Anticorrupción. Que esto es lo que yo creo que, bueno, pues que hay que defender como el paso lógico en justicia. Es decir, que hay otros eslabones a los que recurrir para que no haya la menor sospecha de favoritismo hacia nadie, ¿no? Y por último, hay otro elemento que hay que tener en cuenta y que hay que recordar, es que todos escuchamos en su día los audios en los que algunos dirigentes del PP, y concretamente el expresidente de Madrid, que ya pasó por la cárcel y que está pendiente de juicio, Ignacio González, hablaba concretamente de poner en las causas que les afectaban, en aquella ocasión era sobre el caso Lezo, pues a un juez que consideraban suyo, ¿no? Bueno, pues con más motivo creo que debería haber un interés máximo en respetar todos los pasos de esa investigación sin despreciar ninguno que está pendiente de comprobarse. Zarzalejos, ¿cómo lo ves? Pues lo veo de una forma, desde el punto de vista jurídico y procesal, relativamente sencillo. Si ese informe tiene esa relevancia según la Fiscalía Anticorrupción, estamos en una fase en la que se puede interponer un recurso de apelación ante la sección tercera de la Audiencia Nacional, revocar el auto de archivo y, por lo tanto, instar, y eso no le queda más remedio que hacerlo, al juez a investigar ese hilo que parece ser del que no se ha tirado. Esto es relativamente frecuente en bastantes causas, es decir, un organismo jurisdiccional jerárquicamente superior, a instancia de una de las partes, en este caso sería de parte del Ministerio Fiscal, revoca una decisión de archivo de un juez. Y si ese informe tiene esa consistencia, los fiscales creen que además que así la tiene, lo razonable, lo previsible es que la sección correspondiente de la Audiencia Nacional revoque el auto y el juez se vea obligado a prolongar la instrucción en las diligencias probatorias y de comprobación de esa nueva línea de investigación. No me causa una mayor inquietud que el hecho de que la instrucción podría no ser completa, pero esa inquietud la verdad es que queda tranquilizada por el hecho de que las revocaciones por parte de las salas, la sección penal de la Audiencia Nacional respecto de instrucciones de los juzgados centrales son relativamente frecuentes. Lucía. Pues sí, yo creo que en relación con la información que habéis contado, yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con el recurso de la Fiscalía y a ver qué pasa, como ha dicho muy bien José Antonio, con esos trámites que están pendientes y que efectivamente es frecuente que este tipo de sala pues le diga al instructor, a los instructores a cualquiera de la Audiencia Nacional que tiene que seguir investigando, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que jurídicamente yo en fin desconozco el sumario y no podría decir ahora si es que el juez García Castellón ha tomado esta decisión de una manera un poco cimentada o jurídicamente en derecho, no lo sé, la verdad, pero desde el punto de vista, digamos, del sentido común y de la política, a mí me parece que la única, en fin, yo creo que la única posibilidad real de que estas personas que estaban jerárquicamente en el Partido Popular por encima del ministro del Interior, que es el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que es en este momento la persona de mayor rango político que está implicada en este sumario, o sea, imputada, la única posibilidad es que este exministro pues diga exactamente si actuó por su cuenta o se le ordenó a alguien. Que tire de la manta. Bueno, estamos ante un caso bastante parecido y bastante paralelo a lo que sucedió con el tema de los GAL, ¿no?
En este caso, todo el mundo decía el señor X, acordaros, bueno, quién era el señor X y tal, el Garzón decía el señor X, pero se quedó en la condena del ministro y del secretario de Estado de Interior. Y acordaos que en su día se habló de que el Supremo no imputaba a González por la cosa del estigma, ¿no? El estigma, se dijo en su día. Bueno, esto como... tú eres muy joven, Aymar. Pero algo he leído. Pero algo. Bueno, es que estoy hablando de cosas que sucedieron hace mucho tiempo. A mí me gustaría comentar que el caso Kitchen, efectivamente, como dice Jesús, es el caso sin duda gravísimo y más grave que la Gürtel, sin duda, porque es la utilización de funcionarios públicos para el interés de un partido político, de unas personas que dirigen un partido político. Quiero recordar que el caso, que la operación Kitchen tuvo éxito en el sentido de que presuntamente estaba diseñada para arrebatar al señor Bárcenas las pruebas que presuntamente él dice que tenía contra la cúpula del Partido Popular, y efectivamente esas pruebas no existen porque Bárcenas no las ha podido presentar, con lo cual entiendo que la operación Kitchen fue un éxito y eso... A ver, eso no es baladí, como diría alguien, ¿no? Es decir, esto explica muchas de las cosas que están pasando y que probablemente pasarán. Y en segundo lugar, desde el punto de vista del sentido común y de lo que nosotros podemos conocer desde fuera, a mí me parece que tiene lógica el argumento, digamos, del juez, quedándose en la disciplina del Ministerio del Interior. Porque, que yo sepa, la cúpula del Partido Popular, que es la razón por la que María Dolores de Cospedal no fue imputada, la cúpula del Partido Popular no tiene mando sobre la policía, ni sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, es decir, el presidente del PP, la secretaria general del PP, que en ese momento era secretaria general del PP, pero no era ministra, no tenía, pues digo, estoy hablando del sentido común, ni siquiera estoy hablando de la razón jurídica, no tenía competencias. Jesús dice con la cara que no lo ve tan claro. A ver, no puede ordenar. La secretaria general del PP no tiene jerarquía sobre las fuerzas de seguridad del Estado para ordenarles que espien a nadie. No sé, es decir, pero... dejo aparte el caso del presidente del gobierno, que era Mariano Rajoy, que efectivamente sí tendría la jerarquía para ordenar. Claro, plena. Pero es que eso, Jesús, una cosa es que tú y yo apliquemos la lógica política y la responsabilidad política, y otra cosa es que el juez tenga que buscar pruebas concluyentes de que eso sucedió. No, pero eso es más complicado. Eso es más complicado. El argumento del sentido común, de la base del sentido común, y precisamente por eso cuesta mucho creer que la iniciativa de una operación así, y estamos todos de acuerdo en la gravedad de esa operación, la tomara el número 2 o el número 1 incluso del Ministerio del Interior, partiendo de otra base, que no olvidemos que nadie puede dar órdenes absolutamente ilegales, ¿vale? Es decir, fuera quien fuera y por las vías que fueran, porque lo que estamos hablando aquí, lo que mantiene el comisario Villarejo y lo que habría que comprobar en el resto de pruebas e indicios, insisto en eso, porque si no, podemos encontrarnos con la credibilidad o no de un testimonio concreto, que además está implicado de lleno en la operación, y ahí sí que hay pruebas, creo que más que suficientes. Es decir, por la vía legal y la jerarquía normal de la administración, solo hay alguien que pudiera dar órdenes de este tipo. Y por eso es tan importante investigar esa línea que quedó, digamos, pendiente, por lo que sabemos hoy, por parte del juez. Claro, dejadme un segundo, hay un dato fundamental, y es que ni Fernández Díaz ni Francisco Martínez aparecían en los papeles de Bárcenas y estaban afectados por la investigación de la Caja B, que era la que se intentaba torpedear eliminando esas pruebas. ¿Por qué se iban a arriesgar Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz a empurarse de esta manera por una investigación en la que a ellos no les iba nada? Solo un segundo. Dicho de otra manera, siguiendo la línea del sentido común, ¿a quién interesaba esto? Pero más allá de cuestiones de sentido común o no de sentido común, aquí hay algo que hemos dicho que a mí me parece que es muy serio. Dos cosas que son muy serias. Uno, que un juez pudiera estar amparando la impunidad de un presidente del gobierno simplemente por el hecho de ser presidente del gobierno. Pero que esto no lo decimos nosotros. Ya lo sé, pero quiero decirte que la Fiscalía lo que está haciendo es un recurso
con una argumentación jurídica, pero nosotros no podemos suponer, ni tampoco lo supone, porque el fiscal lo que habla es desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista procesal, no de las intenciones. Y en segundo lugar, yo quiero recordar una cosa: el señor Rajoy ya compareció en una causa como testigo, y es más, el señor Rajoy, que es el primer presidente de la democracia que ha tenido que salir de la Moncloa por una moción de censura constructiva, tuvo que hacerlo porque hubo un obiter dicta, una determinada expresión en una sentencia sobre el caso Gürtel que restaba credibilidad o verosimilitud a su testimonio, y ahí se basó Pedro Sánchez ante las Cortes, ante el Congreso de los Diputados, para impugnar la idoneidad como presidente del gobierno. Por lo tanto, y hay otros países, José Antonio, y aquí termino, por esa expresión y por la propia sentencia. Por la sí, condena, claro, ¿no? pero él no estaba condenado. Es decir, lo que había es que ahí, en una parte que no era la parte dispositiva, se decía que no era, o que no resultaba verosímil su declaración, y ahí se basó, ese fue el argumentario de Pedro Sánchez. Pero quiero recordar que en una democracia, si un presidente del gobierno se tiene que sentar en el banquillo, se tiene que sentar. Pero voy a dar un paso más. En este momento el Ministerio Fiscal está valorando a través de diligencias prejudiciales indagatorias si tiene que archivar o tiene que proceder judicialmente contra el exjefe del Estado. Y quiero recordar que en Francia el expresidente de la República, el señor Sarkozy, se ha sentado en un banquillo de los acusados. Por lo tanto, quiero decir que no debemos contemplar como una excepcionalidad catastrófica el que un presidente del gobierno, en este caso el señor Rajoy, pues tenga que sentarse en un banquillo, como se va a tener que sentar el ministro del Interior, y como efectivamente ha recordado Lucía, en los años 90 se tuvieron que sentar otros por casos absolutamente diferentes. Por lo tanto, esto es excepcional, sí. ¿Es posible? Sí. ¿Debe ser así? Sí. Por lo tanto, no me parece que estemos ante una situación de convulsión, ni mucho menos de catástrofe democrática, sino todo lo contrario. Pero yo quiero recordar que al ministro del Interior y al secretario de Estado, al exministro del Interior y al secretario de Estado, Paco Martínez, se ha llegado porque muchos policías han dado testimonio de que fueron ellos los que ordenaron. Si no, nunca se hubiera llegado. Ahí hay pruebas. Distinto es el caso del señor Rajoy. No hay nadie, salvo que Villarejo dice que tenía un teléfono que vete tú a saber, no hay nada en el sumario. Claro, no hay pruebas. Una cosa es que tú puedas pensar. No hay pruebas, pero si aparece un indicio habrá que investigarlo. Bien, claro, dentro de esa normalidad que dice José Antonio. De acuerdo, pero no podemos concluir que no llama a declarar o no actúa contra Mariano Rajoy, contra María Dolores de Cospedal por razones distintas. No, yo no concluyo eso. Lo que sí concluyo, porque es lo que sabemos, es que hay determinadas líneas de investigación que el juez no ha explorado al máximo, según la propia Fiscalía Anticorrupción. Venga, son las 11:25, las 10. El Banco Central Europeo ha tomado hoy una decisión que es muy importante. Empieza a retirar la respiración asistida que había dado a los países del euro para que pudieran superar la pandemia y la pospandemia. Presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio, ¿qué efectos tiene para España esto? Que el BCE haya empezado o haya anunciado que empieza a comprar menos deuda, cada vez menos deuda que hasta ahora. ¿Esto cómo nos va a complicar la vida? Solo muy parcialmente, Aymar. Yo creo que lo que el Banco Central Europeo ha señalado hoy es que las cosas están bien, que el ritmo de crecimiento de la economía de Europa ha mejorado, que vamos a crecer este año y el que viene, incluso algo más de lo que preveía el propio Banco Central. Y que, por lo tanto, esa respiración asistida, como tú bien señalas, puede ser algo menor. Ha hablado de recalibrar la medicación, las compras de bonos, es de pasar de 80.000 millones a pasar a comprar 60-70, de una forma muy gradual. Yo creo que el impacto que puede tener sobre la deuda pública española, sobre la facilidad para que financiemos el déficit de la deuda pública, va a ser menor. Porque si España crece, como dice el Banco Central Europeo, este año en torno al 6%,
la generación de ingresos tributarios que va a hacer Hacienda, que ya está haciendo, va a ser el principal reductor del déficit público. Y si se reduce el déficit público, las necesidades de financiar la deuda pública van a ser menores. Así que por ahora ninguna alarma, Emilio. Ninguna, Aimar, porque como tú bien decías al principio, es parte de la respiración asistida. Es esa respiración asistida que puso en marcha durante la pandemia un programa específico de compra de bonos propio de la pandemia, que era otro programa de compra de bonos que va a seguir vivo, de más de 20.000 millones al mes, y luego una política monetaria con los tipos de interés cero. Fíjate, Aimar, que estas decisiones están siendo compatibles con el mantenimiento del Euribor, que le interesa a la familia media española hipotecada en niveles históricamente bajos, ¿no? Lo importante es que ha señalizado, y lo importante es que además ha marcado un camino diciendo, señores, es que Europa el año que viene, este año y probablemente el año que viene, puede crecer más que Estados Unidos. Y esa es la gran noticia. La buena noticia es que habrá algo más de crecimiento y algo más de empleo, y como tú muy bien establecías esa analogía, la respiración asistida igual es menor, claro que sí. Emilio Ontiveros, un abrazo enorme. Hasta luego, Aimar, un abrazo. Hablando de dinero y de Europa, hoy Pablo Casado se ha ido a Berlín, a la reunión que han celebrado los líderes del PP europeo para despedir allí a Angela Merkel, sobre todo para arropar a su aspirante sucesor, Armin Laschet, que es el candidato del partido de Merkel, de la CDU, a las elecciones de final de mes allí en Alemania, y al que las encuestas le pintan un panorama bastante desolador. Lo más llamativo de lo que ha pasado allí es que ante los líderes conservadores de toda Europa, ante Merkel, ante buena parte del poder europeo, Pablo Casado ha criticado al gobierno de España, diciendo que aquí en España se está gastando mal los fondos europeos. Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Exactamente. No es la primera vez, Sí, no es la primera vez que Casado intenta sembrar dudas contra el gobierno de España. Lo hizo ya en Bruselas, en un encuentro bilateral con von der Leyen, aprovechando otra reunión del Partido Popular Europeo antes de vacaciones, y aunque no logró paralizar el fondo de recuperación, sí dijo que los datos españoles eran un engaño. Es la vía que ha seguido también hoy en Berlín. Lo escuchamos. Una vez más, aquí, en una reunión interna del Partido Popular, varias delegaciones de las que estamos en la oposición han pedido que los países no utilicen estos fondos para su agenda electoral, sino que se haga para crear empleo, competitividad y crecimiento económico. Y hay algunas cuestiones que el Gobierno de España está haciendo mal y que se están denunciando también en el Parlamento Europeo, como es líneas de ayuda a empresas quebradas radicadas en paraísos fiscales, como el caso de Plus Ultra, o algunas ayudas que se han visto a la hora de remodelar edificios o de viajes culturales, que creo que no es lo que necesita España. Un discurso completado con la afirmación de que el español es el gobierno más radical de Europa, porque es el único, dice, con ministros comunistas, argumentos que, es verdad, sus eurodiputados usan en el Europarlamento, donde con ellos tienen que competir con Vox. Griselda, gracias. Buenas noches. Lucía Casado diciendo ante los líderes europeos o los líderes conservadores europeos que España gasta mal el dinero que recibe de Europa. Bueno, no sé, no tengo ni idea. Lo gasta mal, es que yo no me había enterado de eso. Se lo sabrá Pablo Casado. No, todavía no se ha llegado ni siquiera, que han llegado 9.000 millones. No sé. En fin, no hemos empezado todavía casi a gastarlo. Bueno, yo, como dice Griselda, no es la primera vez que Pablo Casado hace esto. A mí, en relación con la estrategia y los discursos y lo que en este momento está haciendo el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, lo que me parece es que me da la sensación de que el hecho de que el Partido Popular encabece la mayoría de las encuestas de intención de voto, más o menos, me parece que él cree que eso le da patente de corso para decir cualquier cosa y para, en fin, para escenificar una dureza y una fiereza contra el presidente del gobierno cada día y cada minuto. Y me llama la atención una cosa que creo que es un poco el signo de los tiempos, que es la caracterización moral, no política, que en este momento se está haciendo en determinados niveles del debate político, y me refiero a
Y me refiero a considerar, como considera el presidente del Partido Popular y todas las personas que en fin, que siguen su estela, que simplemente el presidente del gobierno es mala persona, es la maldad. Por tanto, como diría él, abandona toda esperanza. Es decir, que esta caracterización moral y no política de la oposición, yo sí creo que esto es una novedad en el caso del Partido Popular. Creo que esto es la primera vez que sucede. Me quedo ahí, no sé si es bueno para el Partido Popular, no sé si es malo, no sé si le dará resultado, no sé si no le dará, no lo sé. Yo digo que es un cambio estructural y creo que además en esa clave hay que entender todo el tema de la no renovación institucional. Es decir, en esa clave hay que entender la actitud del presidente del Partido Popular en Bruselas, en Madrid, en el Parlamento y en todas partes. Zarzalejos. Bueno, creo que el señor Casado hay cosas que no debería hacer, ni el señor Casado ni ningún líder de la oposición. Porque, en primer lugar, porque en este caso no se trata del gobierno, se trata de la economía del país, de todos. Y, bueno, pues ese tipo de discurso, de denuncia o de impugnación, si procede, pues hay que hacer en los órganos nacionales, pero no en órganos que pueden yugular en un determinado momento la circulación de esos fondos. Pero mira, Aimar, para que se pueda comprobar cómo una oposición con excesos verbales o con gestuales no gusta, acabo de recibir, hará cosa de una hora, la última encuesta de Metroscopia con la siguiente pregunta: ¿el gobierno ha estado a la altura de las circunstancias en el caso de Afganistán? La mayoría dice que sí, en un 48%, y un no, un 38%, es decir, 10 puntos en favor del gobierno. Pero cuando se pregunta si lo ha estado el Partido Popular, ojo, el 78% dice que no y un 15% dice que sí. Esto, que no tiene que ver con esas declaraciones, lo que indica es que las sobreactuaciones de carácter político sean de unos y de otros, pero en este caso de Pablo Casado, del Partido Popular, en el seno además de la Unión Europea, no son bien recibidos, ni bien entendidos, ni bien comprendidos por la sociedad española, incluso por los propios votantes del Partido Popular. Cuidado, no se vayan a equivocar, porque el hecho de tener las encuestas de cara no te permite, no te da una licencia, una patente de corso para descontrolar los discursos de oposición. Por lo tanto, yo no soy partidario de ese tipo, de ese modelo de oposición. Marañón. Sí, ese dato a mí me parece que indica que la ciudadanía es consciente de cuando alguien da prioridad a los intereses de partido y cuando se defiende el interés de país, ¿no? Y a mí, de todo lo que ha ocurrido hoy, lo que ha dicho Casado en Bruselas, me ha preocupado especialmente cuando dentro de la reunión con el resto de líderes del Partido Popular Europeo es que ha comparado España con Polonia y Hungría en términos no solo referidos a los fondos europeos y a la calidad del gasto de esos fondos, sino que ha dicho expresamente que igual que a Polonia y a Hungría se le exige el cumplimiento del Estado de Derecho para la recepción de esos fondos, también tenemos que reivindicar ese Estado de Derecho en el resto de países, incluido España. Es decir, decir eso significa que el líder de la oposición y alternativa de gobierno está poniendo en entredicho que España sea un Estado de Derecho. Lo está poniendo en el nivel de Polonia y Hungría. Luego, con los periodistas, él ha matizado y ya ha dicho que no es todavía el caso de España. Efectivamente, a mí me parece que esta declaración fundamentalmente sigue la estela de esos populismos derechistas que coquetean con la ultraderecha en las llamadas democracias iliberales. Y en ese sentido, Pablo Casado creo que en algún momento deberá aclarar cuál es su proyecto de país y de partido y de opción, ¿no? Si tiene que ver y se alinea
con esas opciones o defiende una derecha democrática europea que me parece que tiene más que ver con, pues precisamente con Alemania y con otros partidos conservadores europeos. Y esto es importante. Y esto le beneficiará o no, como apuntaba Lucía, no lo sabemos, lo sabremos con el tiempo, pero en ese sentido es muy interesante lo que apuntaba José Antonio. Es decir, yo sí confío en ese sentido en que cuando alguien permanentemente pone en entredicho los intereses de país y los deja por detrás de los intereses partidistas, creo que en algún momento eso pasa factura o debería pasar. Dame un segundo, Jesús, porque tenemos una noticia de última hora. La Policía Nacional ha detenido junto a la DEA, que es la Agencia Estadounidense contra las Drogas, ha detenido aquí en España a Hugo Armando Carvajal, alias el Pollo Carvajal, que era el jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez. Estaba huido desde 2019, lo reclamaba a Estados Unidos y acaba de ser detenido en España. Ana Terradillos, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Desde luego es una noticia de alcance porque es una persona muy escurridiza que llevaba un año prácticamente siendo buscado por la justicia y prófugo de la justicia. Es Hugo Armando Carvajal, como dices, el Pollo Carvajal, se le conoce, ha sido detenido exactamente a las 9:15 de esta noche en una operación conjunta de la Policía Nacional con la DEA, que es la agencia antidroga de Estados Unidos. Estaba en Madrid protegido por personas de confianza, completamente enclaustrado, dice la policía, que le llevaba siguiendo varios días, en concreto 15 días, y que incluso ni se asomaba a la ventana. La detención del Pollo Carvajal ha sido por autorización judicial, con la colaboración de los UIPs por si se encontraban con algún tipo de problema a la hora del arresto. Es, como dices, ex jefe de los servicios secretos venezolanos de Hugo Chávez y estaba reclamado por Estados Unidos por un delito de tráfico de drogas. Fue detenido, acuérdate, en el año 2009 y tras su puesta a disposición judicial fue puesto después en libertad judicial. Ahora mismo tiene vigente una orden de detención y con lo cual, de momento, lo más inmediato es que va a ser ingresado en prisión y después será extraditado a Estados Unidos. Esa es la noticia que podemos avanzar ahora mismo en la cadena SER. Detenido Hugo Armando Carvajal, una persona reclamada por Estados Unidos por tráfico de drogas, que es ex jefe de los servicios secretos venezolanos de Hugo Chávez. Gracias, Ana. Buenas noches. Buenas noches. Mañana se reúne la Comisión de Seguimiento contra los Delitos de Odio, una reunión que va a presidir Pedro Sánchez, que se convocó a raíz de la denuncia de Madrid y que el Gobierno ha decidido mantener, a pesar de que esa denuncia se ha demostrado finalmente falsa. Hoy el propio presidente ha reconocido el daño que esa falsa denuncia de un ataque homófobo puede hacer a la percepción social de ese problema, del creciente acoso y a las personas gays, a las lesbianas, transexuales, bisexuales. Sánchez se ha referido así a este asunto. Es verdad que ayer conocimos que fue una denuncia falsa la que se produjo en relación con ese hecho del barrio de Malasaña, pero esa denuncia falsa no puede impedir describir lo que es verdad, la realidad que sufren, por desgracia, personas de muchas distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son. Pero la oposición ha señalado hoy al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, por haber aprovechado, dicen, la falsa denuncia para prodigarse por los medios, para relacionar el discurso público de la extrema derecha con el clima social de envalentonamiento de los homófobos, clima que habría dado pie a esa agresión, una agresión que finalmente se demostró falsa. Pablo Casado, Mundoval. Marlaska, somos conscientes de que está siendo usado por Sánchez como escudo humano, porque sabe que al final lo que hace Marlaska es lo que le dicta a Sánchez. Por tanto, o Sánchez lo cesa o Marlaska lo mejor que podría hacer es irse. El señor Marlaska, una vez más, tiene que dimitir y si no, debería ser cesado por el presidente del gobierno. Y responde Marlaska que no va a dimitir. Si tengo que dimitir por coordinar las actuaciones para hacer frente a una lacra social como es el discurso de odio, los delitos de odio, pues esa sería la única circunstancia. Lo que me preocupa es que en el día de hoy, nadie esté hablando, o esa oposición no esté hablando de los discursos de odio, de los delitos de odio. No nos tenemos que preocupar de esa realidad. Lo que me preocupa es que se relativice. Tu análisis, Zarzalejos. Pues mi análisis es que me he ido directamente a la memoria de la Fiscal General del Estado. Es muy larga, son 1.300 y pico páginas, pero afortunadamente tiene un índice magnífico. Y en las páginas siguientes se habla de los delitos de odio. En el discurso ya dijo
En cuanto a los motivos discriminatorios, los relativos a orientación sexual, racismo y xenofobia, siguen siendo los más numerosos. La unidad especializada del Ministerio Fiscal aprecia un sensible aumento del motivo ideológico que se hace presente en la mayor parte de las ocasiones en los mensajes y opiniones en redes sociales, que están efectivamente azuzando discursos de odio. Pero si se va al informe total y textual, en la página 1087 la fiscal dice: no hay un incremento significativo de los delitos de odio, a excepción de los relacionados con la discriminación ideológica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay delitos de odio? Claro, simplemente con que haya uno basta. Y por eso nosotros tenemos un artículo que es el 510 del Código Penal, que es dicho por todos los juristas españoles y muchos extranjeros, el tipo penal más completo sobre los delitos de odio, que es el 510. Segundo, tenemos un fiscal delegado de sala para los delitos de odio. Y tercero, tenemos una oficina de lucha nacional contra los delitos de odio y discriminación que depende del Ministerio del Interior y que acaba de hacer el informe de los primeros 6 meses. Quiero decir con esto que la sensación que se está dando de que esto está disparado, de que realmente estamos viviendo en una situación de, pues no sé, en fin, descontrolada, sencillamente no es cierto. No es cierto. ¿Hay delitos de odio? Sí. Son más los que se motivan en razones ideológicas, en motivos religiosos, en motivos de sexo, de carácter de opción sexual, como la homofobia, pero la fiscal general del Estado, en la apertura del año judicial el otro día, ante el rey y el presidente ante el rey, el presidente del Supremo y la cúpula judicial, dedicó un apartado a los delitos de odio con las palabras que os he dicho, la tengo aquí recogido textualmente. Me gustaría saber, Aimar, en este momento, si el 10% de incremento se refiere al conjunto de los delitos de odio, que son muchísimos. La Oficina Nacional habla que hay delitos de odio abundantísimos: antigitanismo, antisemitismo, aporofobia, discriminación religiosa, discriminación por discapacidad, por edad, por enfermedad, etcétera. O sea que hay muchos tipos de odio. Me gustaría saber si ese 10% tiene que ver con la homofobia concretamente o es el conjunto de delitos, porque la fiscal lo que dice es que no hay un aumento significativo, salvo en los que tienen una motivación. Maraña. Bueno, yo quiero decir, no tengo delante el documento que cita José Antonio, pero sí referencias que, pues en la información que hoy hemos facilitado en Infolibre, se cita en la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Y literalmente se dice que los delitos relativos a la orientación sexual, el racismo y la xenofobia, es verdad que se unen los tres, siguen siendo los más numerosos en el conjunto de las diligencias y procedimientos. Pero más allá de eso, que lo que dicen las estadísticas interiores, que desde 2016 se han incrementado un 23% esos ataques homófobos, a mí me preocupa más otro dato, que es el que dan los observatorios desde hace tiempo ya, de las propias federaciones LGTBI, y que confirman los estudios que se han hecho sobre este asunto. Y es que una de cada 10 agresiones no se denuncian. Y en esto hay un paralelismo en los dos asuntos, tanto en el de la denuncia falsa como en el de lo que está ocurriendo, es decir, la agresión homófoba, muy paralelos. Es decir, lo que está aumentando, esa es la percepción, es el miedo. Y en ese sentido me parece que el problema está ahí. Una denuncia falsa no puede difuminar un problema que tenemos y que tiene un colectivo señalado y al que permanentemente se señala con motivos de odio. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25.
Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este jueves 9 de septiembre, Marina Fernández. Con esa noticia de última hora, la detención en España del Pollo Carvajal. Hugo Carvajal, reclamado por tráfico de drogas por Estados Unidos, el ex jefe del servicio secreto de Hugo Chávez en Venezuela. En cadenaser.com se puede ver un vídeo de esa detención. Y con el incendio todavía sin control en Sierra Bermeja, en Málaga, donde ha muerto un bombero de 44 años de un retén de Almería, un fuego intencionado, provocado, según los primeros indicios, como ha explicado aquí el vicepresidente andaluz Juan Marín. Será la autoridad judicial el que determine finalmente cómo se ha provocado, pero parece que hay más de un foco. Es en una zona muy complicada, se produjo a una hora también muy difícil, cuando ya son prácticamente las 10. Más de 1.000 personas han sido evacuadas de sus casas. Los medios aéreos han retirado ya de la zona, volverán por la mañana. Y no ha dimitido Aimar, la concejala del PP de Moguer, Huelva, que le deseaba la muerte a Pedro Sánchez en un vídeo de TikTok por la subida de la luz, pero acaba de disculparse en otra red social, en su cuenta de Facebook. Reconoce que se ha excedido en su crítica y pide perdón a todos los que se hayan sentido ofendidos. Nos vamos a acostar ya fuera del riesgo alto de contagio por COVID, pero por la mañana encender la lamparita nos va a costar más caro que nunca. El precio de la energía marca otro máximo histórico. Y para los despistados, un recordatorio: que vayan decidiendo qué libro les apetece tener en la mesilla, firmado si quieren, porque la reina inaugura mañana la Feria del Libro de Madrid. La afición del Schalke 04 ha frenado el fichaje del jugador Sergej Enrich por el vídeo sexual que él y un compañero grabaron sin el consentimiento de una chica, por el que fue condenado en su día. Lo iba a fichar el Schalke 04, la afición lo ha parado. Hoy vais a hablar con él en El Larguero. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Sí, él y su entorno dicen que no es por eso, simplemente que no han llegado a un acuerdo económico finalmente con el club alemán. Lo cierto es que los medios alemanes dicen que la presión de los aficionados del Schalke en redes sociales han frenado ese fichaje. Recordamos que este vídeo fue en 2016, un vídeo de contenido sexual. Cuando él estaba en el Eibar, ¿no? Cuando él estaba en el Eibar, junto con Antonio Luna. Los dos fueron condenados a 2 años. Ellos indemnizaron a la víctima con 110.000 euros y al final lo ingresaron en prisión, pero ese vídeo todavía tiene una larga sombra que hace que incluso hoy, 5 años después, se haya podido truncar un fichaje por un club de la Bundesliga. A las 11:30, sus explicaciones en El Larguero. Hasta ahora, Manu. Chao, Aimar. ¿Y qué ropa sacamos para mañana? Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, seguimos con el vestuario veraniego, además cerca del fin de semana, que nadie se asuste, que no llegará ningún cambio de tiempo que vaya a romper esto. De hecho, lo más destacable en la situación meteorológica va a ser el sol, que hará la mayor parte de horas en el conjunto del país, el calor que se mantendrá muy intenso en Canarias y todavía algunas tormentas en el nordeste de la península. Jordi, y el viento en Sierra Bermeja, que estamos viendo que es la gran dificultad para apagar ese enorme incendio que por ahora se ha cobrado ya la vida de uno de los bomberos. ¿Cómo va a evolucionar el viento allí en las próximas horas? Lamentablemente no podemos dar buenas noticias. Hasta el lunes, por ejemplo, nos espera que llegue viento húmedo que además traiga algunas lluvias. La situación en las próximas horas, los próximos días, hasta el domingo, será de viento no muy intenso, pero sí que se hará notar y de dirección variable. El peor escenario para atajar el incendio. Aparte de que el mismo incendio pues genera sus propios vientos. Insisto, la situación no es de momento demasiado esperanzadora. Jordi, gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Hora 25. Aimar Bretos. Gobierno y Generalitat de Cataluña llevan el día entero acusándose mutuamente de ser los responsables de parar la ampliación del aeropuerto del Prat, un macroproyecto que iba a implicar una inversión de 1.700 millones de euros, pero que iba a afectar a un espacio natural protegido. El Gobierno central insiste en que todo esto estaba pactado y más que pactado con la Generalitat de Cataluña, con el vicepresidente catalán, que es Jordi Puigneró, de Junts per Catalunya, pero que Esquerra, que es el partido del presidente de la Generalitat de Cataluña, estaba dando marcha atrás y de hecho pretendían enviar a consejeros de la Generalitat de Cataluña a manifestarse contra un proyecto en el que estaba involucrado la Generalitat de Cataluña. Dice el Gobierno central que así no se puede hacer un proyecto de la envergadura de la ampliación de un aeropuerto. Lo ha explicado esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels Raquel Sánchez, ministra de Transportes. Sí, se ha hecho público que pensaban asistir a la manifestación del día 19 de septiembre en contra de este proyecto que habían suscrito y que habían acordado, ¿no? Perdemos ahora la oportunidad, pero yo insisto, y eso lo quiero reafirmar, la mano tendida del Gobierno de España para seguir colaborando con el Gobierno de Cataluña. Bueno, a raíz de esto, Junts per Catalunya, uno de los dos partidos que forman el Gobierno catalán, Junts per Catalunya, ha dicho: lo que tenemos que hacer aquí, todos los partidos independentistas catalanes, es enfrentarnos al gobierno que paralice esta inversión, enfrentarnos al gobierno votando en contra todos juntos de los presupuestos. Era una manera de presionar a Esquerra, porque Esquerra sí es más proclive que Junts a negociar los presupuestos generales del Estado con el gobierno. Dice Junts: votemos todos juntos en contra. Y Esquerra dice:
no mezclemos unas cosas con otra. Esto ha dicho Pere Aragonés. Barrejar carpetas, creo que sería un error. Mezclar carpetas creo que sería un error, y es probablemente lo que algunos pretenden. Yo no lo haré. Nosotros lo que no vamos a hacer ahora es entrar en una dinámica de chantaje con los que nos ponen una pistola en el pecho y nos dicen o se destroza la Ricarda o no hay ampliación del aeropuerto. O no hay ampliación del aeropuerto. Por lo tanto, a esta hora no parece que la intención de Esquerra sea volar los puentes de la negociación presupuestaria, pero Esquerra y en los últimos años ha dado muestras de ser un socio variable en las negociaciones. ¿Hay inquietud en el gobierno? ¿No hay inquietud en el gobierno con esto? Inma Carretera, buenas noches. Hola, buenas noches. En la Moncloa niegan la mayor. Dicen que son carpetas separadas y que la ampliación del Prat es una inversión aislada. Se agarran a eso de las carpetas porque es la respuesta que ha dado Pere Aragonés. Y en el sector de Podemos, el Ejecutivo, tampoco creen que este asunto vaya a condicionar la negociación de los presupuestos. Hay fuentes del gobierno conocedoras de todo lo que ha ocurrido con este proyecto, que en privado nos llegan a decir, Aimar, que creen que realmente la Generalitat no quería la ampliación. Si quieres una cosa, lo intentas, y no había un compromiso firme. Esa es la opinión que expresan en privado. Así que creen que nada tiene que ver esto con la negociación de las cuentas del año que viene, que Hacienda aún no ha comenzado a tratar con Esquerra, aunque tiene previsto hacerlo de forma discreta. La opinión generalizada en el Ejecutivo es que con Esquerra nunca te puedes fiar hasta el final, porque siempre está en medio de muchos equilibrios políticos entre Madrid y Barcelona, pero insisten en que no se deben mezclar los asuntos. Tampoco creen que afecte a la mesa de diálogo entre gobiernos, que en principio se tiene que reunir la semana que viene, aunque por ahora no hay ni fecha, ni participantes, ni contenidos a debatir. Y más allá de todo este asunto de la ampliación del Prat, estos días estamos asistiendo en España a un movimiento tectónico muy interesante en la política, porque no tiene nada que ver con los partidos, trasciende a los partidos. De hecho, es entre placas, entre bloques, se enfrenta a partidos y alía entre sí a comunidades gobernadas por distintos colores. Es el debate de la financiación autonómica. Dentro de 2 semanas se van a reunir el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, que es del PSOE, y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que es del PP, y se van a reunir para hacer pinza, digamos, y pedir que el reparto de la financiación, el reparto del dinero que el gobierno distribuye por las comunidades, se haga según lo que a ellos les interesa, obviamente, que es por población, financiación per cápita. Y esto pone de los nervios a las comunidades en las que vive poca gente, pero muy desperdigada, con lo que eso implica de que hay que pagar servicios muy caros. Básicamente lo que es la España vacía. Y esas comunidades quieren hacer también frente común. Y el castellano Emiliano García Paje dice, si ellos van por su cuenta con sus intereses, pues nosotros por la nuestra también nos vamos a aliar, incluso aunque sea de partidos distintos. Y esta tarde, por ejemplo, el gallego Feijóo ha dicho que le parece estupendo eso que propone Paje. Nieves Goicoechea, buenas noches. Buenas noches. La financiación autonómica es un engrasador de relaciones políticas más allá de los partidos. Aquí no hay sellos políticos ni adversarios. Hace tiempo, desde 2018, que presidentes como Feijóo en Galicia, Fernández Mañueco en Castilla y León, García Paje en Castilla-La Mancha o Javier Lambán en Aragón anteponen problemas comunes al tacticismo diario. Todos tienen problemas de despoblación, dispersión territorial, mientras otros, como el valenciano Puig o el popular en Andalucía, Moreno Bonilla, son de los peor financiados. Frente por Agenda pospandemia ya ha echado a andar y el gallego Feijóo pide que estos pactos transversales se reactiven. Estoy absolutamente de acuerdo con el presidente de Castilla-La Mancha que este foro de traballo de problemas comuns de España debe de reactivarse, insisto, non por reacción a nada, senón simplemente porque estaba conformado e tiña Hacienda de traballo desde fai moito tempo. Esta movilización de presidentes se produce ahora porque Hacienda prometió presentar antes de que termine el año una propuesta financiera bajo el criterio de población ajustada, es decir, calcular la financiación básica de la población y con arreglo a ello añadir variables adaptadas a cada territorio. Y ya metidos en el tema de la financiación de las comunidades, ojo que vienen curvas también por el recibo de la luz. Porque uno de los impuestos que el gobierno se está planteando quitar o reducir, o ya veremos qué hacen con ese impuesto, es el impuesto eléctrico, un impuesto que reciben las comunidades autónomas. Lo recauda Hacienda, pero se lo transfiere a las autonomías. Y están de uñas las autonomías pensando qué va a pasar con ese dinero. Si no hay impuesto, no hay ingreso para las comunidades. O sí, de alguna manera tendrá que compensarlo el gobierno. Un buen melón. Eladio Mizoso, buenas noches.
Buenas noches. El impuesto eléctrico grava con un 5,1% la energía, cargos y peajes del recibo de la luz y recaudó más de 1.300 millones de euros en 2018-2019, algo menos el año pasado por la bajada de precios y consumo. Así que son más de 100 millones de euros al mes y más de 300 millones de octubre a diciembre. Si este dinero no llega a las autonomías, se puede pensar que el Gobierno central deberá compensarlas por otra vía para cumplir sus compromisos de financiación autonómica. Y eso cuando se han recortado ingresos fiscales por la bajada del IVA de la luz y por el impuesto a la generación eléctrica, que recaudó casi 1.600 millones en 2018. Pero la subida de la luz compensa en parte la reducción del IVA y la subida de los derechos de emisión de CO2 puede aumentar los ingresos del Estado en más de 1.000 millones de euros este año sobre lo previsto, según los expertos. Y hay otro elemento a tener en cuenta. Cuando se liquide la financiación autonómica de 2020, la Administración Central deberá recuperar dinero de las autonomías porque les transfirió más que el que les ha correspondido realmente por la caída de recaudación por la pandemia. Y para completar... En definitiva, un sudoku complicado para ajustar todas las cuentas. Efectivamente, sudoku complicado. Gracias, Eladio. Y para completar la crónica política de hoy, esta noche en Hora 25 hemos escuchado a las 9:30 la estupefacción de Cayetana Álvarez de Toledo con las maniobras que está haciendo la Dirección Nacional del PP para evitar que Isabel Díaz Ayuso se haga con todo el control del PP de Madrid, por miedo a que utilice esa plataforma para hacerle sombra interna a Pablo Casado. Ella, Ayuso, ha difundido que tiene intención de aspirar a la presidencia del PP madrileño. Génova ha empezado a darle oxígeno a la idea de que José Luis Martínez Almeida también lo haga, que se presente al Congreso del PP para disputarle ese cargo a Ayuso. No está nada claro que esto vaya a ser así, no está nada claro que Almeida quiera eso, pero él tampoco lo desmiente. Entonces está todo abierto. Y esto nos ha dicho Cayetana Álvarez de Toledo sobre esas maniobras del equipo de Casado. Me parece incomprensible. Desde luego en el PP tenemos una deuda con Ayuso. Es decir, ha dado a la alternativa una oportunidad que no teníamos. Convirtió la desmoralización en esperanza, ¿no? ¿Por qué va a ser ella la excepción? Es decir, ¿por qué no va a tener derecho ella a presidir el Partido Popular de Madrid cuando otros líderes territoriales sí lo hacen en sus territorios, ¿no? Con lo cual yo creo que esto forma parte de las pequeñísimas e ínfimas batallas de poder interno y las pulsiones más pequeñas de los políticos y los celos y las rivalidades. Y creo que hay que estar muy por encima de eso, ¿no? Eso son simplemente pulsiones pequeñas y pulsiones a veces incluso autodestructivas que hay que, por supuesto, aparcar y superar y en fin, darle a Ayuso la oportunidad de presentarse ante los militantes y de ganar con toda claridad como lo merece, ¿no? Y no entiendo muy bien por qué Almeida, que es un magnífico alcalde del que yo aprecio más mucho, se ha metido en este lío. ¿Se ha metido o lo han metido? Eso ya no lo sé, yo no me hablo de lo que puedo saber. Pero seguro no que tiene alguna muy bien. tesis. Visto desde la cierta, digamos, desde la condición de diputado raso, no entiendo muy bien qué está pasando. Cayetana Álvarez de Toledo no entiende muy bien qué está pasando, eso ha dicho en Hora 25. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué está pasando? Pues que Génova trata de empujar a Ayuso a una tercera vía, una solución intermedia entre ella y Almeida. Es decir, que una tercera persona se haga cargo del PP de Madrid. Pero para que haya una solución de compromiso, para forzar a Ayuso a buscar el consenso, tiene que haber al menos dos potenciales candidatos. De ahí que Casado metiese deliberadamente y por primera vez a Almeida en la contienda. En Génova, de momento, fían todo a una solución pactada, pero el entorno de Ayuso ha dejado claro que ella va a llegar hasta el final. ¿Qué ha cambiado desde el 2 de junio, cuando el propio García Egea decía que él votaría por Ayuso? Yo, como secretario general, no puedo prohibir que nadie concurra. En Madrid hemos tenido muchos modelos y hoy existe un modelo en el que tenemos a Pío García Escudero de presidente. Ese modelo ha funcionado y cuando se convoque el Congreso, pues tendremos que sentarnos a analizar qué ocurre. Este era el sonido de Teodoro García Egea hace apenas 24 horas. El PP siempre supo que Ayuso se postularía, pero ha molestado el momento y la manera unilateral de anunciarlo. Así Génova, metiendo en la contienda a Almeida, ha querido dar un golpe en la mesa con un mensaje: que Ayuso no dé por hecho que tendrá una alfombra roja para dirigir el poderoso PP de Madrid. ¿Hasta dónde llevará el pulso Génova? Tú lo mencionabas, bueno, pues es una incógnita. El entorno de Almeida de momento dice que él no dará ni un paso sin el aval de la dirección. Lo que es un hecho es que la tensión
tensión de Génova con la Puerta del Sol es máxima. Mañana la presidenta madrileña va a estar en Toledo porque se reúne con Paje a las 12. Casado también va a estar en Toledo inaugurando la nueva sede del PP. Y sin perjuicio de un cambio de última hora, Aimar, no está previsto un encuentro. De hecho, iban a coincidir en un acto con Reyes Maroto en la inauguración de un parque temático allí en Toledo y Casado ha excusado su asistencia. Mariela, gracias, buenas noches. A vosotros. Lucía, ¿cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo sí que lo entiende, ¿eh? Sí, yo también creo. Yo creo que sí que lo entiende. Sí. Entre otras cosas porque ella ha sido jefe de gabinete de un secretario general del Partido Popular, nada menos. Es decir, que creo que tiene muchísimo más criterio que todos los que estamos aquí sentados. Bueno, yo creo que lo que la dirección del Partido Popular le ha dicho a Isabel Díaz Ayuso no es no te puedes presentar, no es te vamos a presentar a Almeida como alternativa, sino dónde vas tan deprisa sin avisar cuando el Congreso está sin convocar. Es decir, esto de que uno pueda actuar por su cuenta en un partido, y me remito y voy a enlazar ahí con el debate que has tenido con la diputada del Partido Popular. Los denostados partidos políticos se ha evidenciado desde el año 2015, que fue cuando el sistema de partidos quebró claramente en las urnas, que es la única alternativa posible en España para hacer política. De hecho, es tan difícil hacer un partido que los dos nuevos han sido incapaces de hacer un partido, con lo cual no vamos a tirar por tierra el mérito que tienen los grandes partidos de permanecer como instituciones, digamos, que permanecen en el tiempo al margen de las personas y que van dándose relevos en el liderazgo. Y en este sentido, en este momento tiene razones suficientes para interpretar que es ella la que ha resucitado en las encuestas al Partido Popular, pero también tiene razones, y esto seguramente que ya no se acuerda, para pensar que ahí quien la puso fue el Partido Popular. Ella no bajó del cielo, no salió de las aguas como la Venus. A esta señora la puso concretamente el presidente del Partido Popular como candidata. Por tanto, ella tiene una obligación y una responsabilidad con su partido, y me parece que lo que le ha dicho su partido es: vale, tú quieres eso, pero tendrás que hablar con nosotros, ¿o qué? ¿O vas a actuar por tu cuenta? ¿O vas a hacer lo que quieras en cada momento? Pues yo creo que eso es lo que le ha querido decir. Brevemente, José Antonio y Maraña. Bueno, a mí me ha interesado mucho la entrevista que has hecho, Aimar, a Cayetana y Cayetana Álvarez de Toledo. Déjame decir que si alguien se la ha perdido y la quiere escuchar, la tiene ya en cadenaser.com y en Ser Podcast también. Bueno, y efectivamente a mí me confirma la idea que yo he tenido siempre desde que la conozco, que es mucho mejor analista, mucho mejor pensadora que política, porque en política ha fracasado siempre y en cambio es brillante en el análisis y en la teorización. Pero ha dicho dos cosas que a mí me han resultado chocantes. Primero, que el Partido Popular tiene una deuda con Ayuso. Hombre, Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, no es poca cosa. Y en segundo lugar, que Almeida se ha metido en un lío. Oiga, Almeida es el alcalde de Madrid. Por lo tanto, no me ha parecido que se ha vencido hacia la posición de Ayuso. La impresión que personalmente tengo es que los presidentes de Madrid siempre han tenido mucha fuerza dentro del partido. Hay que recordar a Ruiz Gallardón, hay que recordar a Esperanza Aguirre. No se han llevado nunca especialmente bien con el presidente nacional y eventualmente el presidente del gobierno, sea el señor Aznar, sea el señor Rajoy, y que aquí ocurre 3/4 de lo mismo. Pero esta es la dinámica propia que hay en el Partido Popular desde hace muchos lustros. Una cosa son los grandes líderes regionales, en este caso de Madrid, y otra cosa es el presidente nacional. Por lo tanto, esto es un suma y sigue de lo que ocurrió con Aguirre y lo que intentó ocurrir también con Ruiz Gallardón. Yo creo que lo que buscan es que no acumule un poder que pueda resultar excesivo, por una parte gubernamental, sobre un presupuesto importante en la Comunidad de Madrid con más PIB de España, y que por otro además tenga un gran poder orgánico en una de las regiones, creo que es la segunda, en la que el partido tiene más afiliados. Y lo que pretende Génova es repartir juego, repartir las cartas. Maraña.
Curiosamente se unen dos nombres, el de Ayuso y el de Cayetana Álvarez de Toledo, que no olvidemos que fueron las dos grandes apuestas personales de Pablo Casado cuando accedió a la presidencia del PP. Una duró un año y Pablo Casado prescindió de ella, y la segunda, creo que la cuestión de fondo es que sigue siendo la posible competidora interna en términos de liderazgo. Y efectivamente ha sentado mal, eso está claro, que ella anunciara su candidatura. Es verdad que en Madrid no se ha producido ese modelo que parece bastante lógico en todas partes, porque en el resto del PP, pues normalmente el presidente de la comunidad es el presidente o presidenta del partido, pero en Madrid es verdad que ese modelo ha ido por épocas, ¿no? Pero en todo caso, a mí me parece que la cuestión de fondo es evidente, ¿no? Pablo Casado mete a Almeida, no es que Almeida se meta, sino que lo meten, pero también sabemos que en principio la apuesta de Casado era una apuesta intermedia, la de Ana Camins, ¿no? La secretaria general. Pero creo que está en términos de esa competencia por el liderazgo, que me parece que desde Génova se teme a Ayuso, ¿no? Porque es evidente que lleva año y medio compitiendo en la comunicación, en la opción de ser el referente de alternativa al propio Sánchez, etcétera, y eso creo que es lo que provoca estos movimientos. Dejadme que ponga dos sonidos más encima de la mesa. El primero es Joe Biden, ahora mismo, hace unos minutos. This is not about freedom or personal choice. It's about protecting yourself and those around you, the people you work with, the people you care about, the people you love. My job as president. Dice, mi trabajo como presidente es proteger a todos los americanos, y por eso acaba de anunciar el presidente de Estados Unidos que todos los empleados federales y todos los trabajadores de las compañías contratistas del gobierno van a tener que estar vacunados. Obviamente no los van a vacunar a la fuerza, el que no quiere vacunarse pues no se la pone y ya está, pero no podrá trabajar para la administración federal ni para ninguna de las empresas que reciba contratos de la administración. Es un paso muy delicado en un país como Estados Unidos, en el que el tema de la vacunación es algo político y se ve claramente en los datos. Una encuesta reciente de la NBC decía que entre los demócratas el 88% se ha vacunado, entre los republicanos esa cifra cae al 55%. Y una cosa más, en Francia, hoy El País ha despedido con un homenaje nacional a Jean-Paul Belmondo. Ha sido un acto precioso en Los Inválidos, homenaje nacional al enorme actor que conquistó al mundo en general, pero a los franceses en particular, con esa sonrisa inolvidable. 3 días después de su muerte el lunes, Macron ha pronunciado esta tarde en ese acto un discurso lleno de emoción. Jean-Paul Belmondo était de la famille. Jean-Paul Belmondo era como de la familia. Le queremos porque era un poco nosotros, pero en mejor. Supo atravesar estilos, épocas, romper todas las barreras. Cassa toutes les barrières. Cher Jean-Paul. Querido Jean-Paul, perderte para tantos franceses y francesas es perder a un inmenso actor, un largo momento mágico del cine francés y una parte de nuestras vidas. Et une part de nos vies. Adieu, Bébel. Vive la République. Vive la France. Despiden como nadie a los suyos los franceses. Vamos a ponerle al programa el punto y 25. Joaquín Estefanía. Retrasos en el diagnóstico. El exabrupto del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, la política sanitaria es una puñetera vergüenza nacional, es oportuno, sin embargo, para reflexionar sobre cómo ha resistido el sistema de salud tras casi 2 años de pandemia. Nos lo exigen los que nos cuidan. Se necesitan más médicos, más personal sanitario y, en resumen, más inversión pública. Hace días murió de un cáncer la periodista Olaz Vázquez, quien iba relatando en las redes sociales sus vicisitudes con la enfermedad. Olaz decía que la pandemia retrasaba el diagnóstico de otras enfermedades muy serias. Eso es lo que le sucedió a ella. Ahora, el Fondo Mundial, uno de los mayores financiadores de algunas dolencias, ha escrito que la COVID-19 ha desbordado los sistemas de salud, los confinamientos han interrumpido la cadena de suministros y muchos recursos previos se han utilizado para combatir la pandemia. Y una de sus responsables ha declarado: el mundo todavía no ha comprendido la escala de la crisis y la magnitud de recursos necesarios para hacerle frente y evitar peores impactos sanitarios, sociales y económicos. Efectos colaterales. Punto y 25.
Entonces, Manu, un mundial cada 2 años en lugar de cada 4. Está Dani Garrido temblando por el carrusel. Imagínate. Bueno, Dani Garrido y todos, ¿no? Imagínate. Es lo que propone la FIFA y lo sigue soltando y sigue insistiendo. Ahora lo vamos a hablar en el Sanedrín y lo vamos a analizar. No es ninguna broma. La FIFA, lejos de pensar cada vez más en el futbolista, piensa cada vez más en el negocio. Más competición, más derechos de televisión, más recaudación de dinero. Y piensa en que en vez de cada 4 años, cada 2 veranos tengamos un mundial de fútbol. Yo no quiero ni pensarlo, imagino que eso no saldrá adelante, pero cuidado que no van en broma. Y nosotros por ser más, no sé cuántos días más. Manu, venga, hasta luego, Aimar. Abrimos el larguero en 3 minutos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.